Aquí lo tenemos ya. Empezar de nuevo. Dios les bendiga abundantemente sin reproche. Qué bueno que estamos aquí. Voy a esperar que el maestro me permita compartir pantalla. Make a off, lo pongo ahí, ¿verdad? No, y usted puede decir nada más sencillamente permitir que múltiples personas compartan. No quiero ser host porque tendría que tener el control de la clase, sino solamente que múltiples pantallas para Tengo compartir. chat, pin, spoiler for everyone, esa. Donde dice share screen. No tengo esa opción. Vamos a poner a Michael Hoff, que va a ser como segundo, ¿verdad? Y lo mismo. Okay, perfecto. Ahí está. Dice que le diga yes, ¿verdad? Ahí lo puse. Déjeme ver entonces. No la tengo todavía la posibilidad de compartir la pantalla, pero... Déjeme ver si fue entonces, porque usted tiene dos aquí. Déjeme ver si fue que puse puede ser, por favor, el que dice Natanael, al que tiene la foto. Ah, pero dice pin. Aquí en solo cuando le quiero poner más, more, dice pin. Déjeme ver si es que tengo que quitarlo del otro, del que lo puse. Por favor. Bien, como les iba diciendo, en las últimas dos clases de esta materia, vamos a tener presentaciones de grupo. Repetimos, presentaciones de grupo. Y vamos a tener 4 grupos. Y esos grupos van a exponer un tema. Lo que significa que ustedes deben ponerse de acuerdo qué va a explicar cada uno en exposiciones de 5 minutos. ¿Por qué tienen que ponerse de acuerdo? Porque esto se trata de trabajo en equipo. Trabajo en equipo y hablándoles con el corazón. Ahí está, ministro. Gracias. Veamos pues entonces si puedo compartir pantalla ahora. Perfecto. Puedo compartir pantalla. Ok. Si nosotros como creyentes en la palabra no podemos compartir, no podemos trabajar en equipo, no podemos hacer un pequeño grupo de 4 o 5 personas que puedan trabajar juntos en algo, tenemos que revisarlo. Nuestro grupo, nuestra universidad quiere la interacción, quiere los proyectos comunes, queremos que la gente se integre uno con otro, queremos que la gente participe. Las partes deben elegir una persona de los que están aquí, mirarse bien y hacer un capítulo. Cuando usted abre su libro, en el libro, en la página, en el índice del contenido, quiero que tomen eso muy pendiente ahora mismo, todos los que tienen su libro, el índice del contenido, y esto va tanto para los que están aquí ahora como los que no están. Si van a donde dice contenido, quiero que una persona activa, con liderazgo que de cada grupo, exactamente, gracias don Emilio, esa es la página donde dice contenido que dice primera parte de la doctrina de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros tenemos los últimos 4 puntos del capítulo 1, repito, los últimos 4 puntos del capítulo 1 lo van a exponer ustedes, porque ustedes pueden leer el libro, también pueden buscar material por fuera, pueden leer otros libros de teología, pueden buscar en Google, pueden preguntar, pueden hacer lo que quieran, pero esos capítulos se los van a dividir ustedes. Por ejemplo, quiero que para que puedan ver el video de nuevo si tienen esa necesidad, por favor, no me esperen hasta 15 días para decirme, yo no sé lo que pasó ni nada por el estilo. Por eso lo vamos a poner bien claro, porque yo tengo que probar una nota para ustedes, para la acreditadora, tengo que probar nota para los maestros que siguen, tengo que probar nota para la junta y tengo que probar notas o grados para ustedes.
Ahora bien, el capítulo 5 dice la inerrancia de las escrituras. Cada persona del grupo 1, espero que estén viendo los grupos, para que usted sepa en qué grupo está. Cada persona de ese grupo deberá tomar una parte porque va a hablar por 5 minutos. Ahí viene. Ay, yo no quiero hablar, yo no quiero leer, yo no quiero estudiar. Esto es welcome. Bienvenidos a la universidad. No tenemos mudos. Yo sé que ustedes me aman, pero aquí todo el mundo tiene que exponer porque estamos en la universidad. El grupo número 1 ya tienen el número y las personas que están aquí en el grupo número 1. Si una persona no está ahí, usted tiene que hacer la diligencia de buscar esas personas en su WhatsApp, en el grupo de estudiantes, están todos, para que ustedes puedan buscar esa persona y alguien debe tomar la iniciativa. Recuerde que, vuelvo y le digo, no estamos en la primaria, estamos en la secundaria. Grupo número 1, ya se anotaron, ya saben en qué grupo están. El grupo número 1 va a exponer el capítulo 5. El grupo número 2 va a exponer el capítulo 6. El grupo número 3, el capítulo 7. Y el grupo número 4, el capítulo 8. Recuerden, vamos a exponer la semana, no la que viene, sino la de arriba vamos a exponer. Cada grupo va a tener 30 minutos para exponer su tema, para hablarle a sus compañeros. Van a ser los últimos 2 días de clase, o mejor dicho, los 2 últimos penúltimos días. Después de esta clase de hoy, viene la próxima con el profesor y después ustedes van a ser los profesores, porque ustedes los estamos preparando para ser teólogos. Los que no están en clase en este momento van a ver esta clase mañana y se le vamos a decir, si por ejemplo, si Evelyn no está aquí, ya sea Jonan, García, Jennifer o Lalio, tienen que decirle a Evelyn, tienes una clase y tienes que participar en la semana de arriba. Los 4 grupos van a presentar. Les recuerdo, cada estudiante tiene que hablar por 5 minutos del pedacito que le tocó. ¿Alguna pregunta? Sí, disculpen, ¿en qué grupo me tocó a mí? Porque en la computadora aún no le hallo dónde, porque no le llego a alcanzar todos los nombres acá, lo que es el grupo 1. No sé si en el grupo 1 me encuentro o en el grupo 2. En el grupo 2. No, usted está en el grupo 3. Pero no veo mi nombre ahí, solo veo, dice Isaías, Edgar, Tomás, Martín, Teresa, Marcos, Ana, David y el Ese es resto. el 1, pero usted está en el grupo 3. Grupo 3. Sí, señor. ¿Y Tengo qué una página pregunta. le toca leer el grupo 3? ¿Cómo dice? ¿Qué página le toca leer el grupo 3? A leer al grupo 3 le va a tocar el capítulo 7. Perfecto. Una O sea, pregunta. una pregunta también. Comencemos con Glenda. Pregunta de Glenda. Okay. Entonces nosotros del capítulo 8 tenemos que estudiar los que estamos en el grupo y Sí. cada quien va a exponer de lo mismo que estudiemos juntos, vamos a exponer algo 5 minutos cada uno. Sí, todos tienen 15 días. Su grupo tiene 15 días para leer el capítulo completo. Entonces sería 15 días, estamos en 17. El 30. Sería el 31. Sí, ese día su grupo tiene que venir listo y preparado para hablar de ese tema. Y una pregunta, o una más, la última. ¿Todos estos son miembros activos de la clase? Sí. Okay. Están ahí con usted, aquí mismo. Okay. De hecho, la única que quizás no pueda estudiar de su grupo sea María, que puede que esté parida ese día. Ay, no, Padre Santo Celestial, entonces nos deja cojos, nos deja cojos. Una pregunta, pastor. No, don Isaías tiene una primero, después va García. Ok. Don Isaías, A nosotros nos tocó el capítulo 5. Entonces, leemos todo el capítulo y cada uno, o sea, los 4,
Vamos a hablar de ese capítulo 5 por 5 minutos. Son 5 personas. 5 personas y vamos a hablar del capítulo, no importa que lo leamos. Cada persona va a tener un No, discernimiento. de no, lo que pastor, ella- tenemos que estudiar todos juntos y tenemos que llegar, me imagino, a un acuerdo de lo que va a hablar cada quien. Esa es la respuesta correcta. En ese capítulo 5 que usted tiene, debe todo el mundo leerlo y ponerse de acuerdo. Porque cuando hagamos la pregunta, no le vamos a hacer la pregunta, por ejemplo, a Marco, no le vamos a hacer una pregunta de lo que él dijo, sino del capítulo. Y si Marco no leyó el capítulo, le vamos a quemar. ¿Entienden ese término allá en El Salvador? Vamos a quemarle la Vamos a materia. escoger un líder del grupo Lo van a para que reprobar. él pueda contestar. Exactamente, cuando ustedes estén ahora, después de la clase o mañana, ustedes tienen que comunicarse. Como profesor, como rector universitario, ustedes tienen que ser proactivos y agarrar este pequeño reto. Alguien tiene que buscar, los nombres están ahí y ya están ahí los equipos. Si quieren, tómenle una foto a la pantalla para que nadie se equivoque. Pregunta de Don García, por favor. Sí, ya la pregunta que yo iba a hacer la contestó usted, Eso porque en el caso de que cada persona le toquen 5 minutos, si una persona falta por X razón, si uno de los que está presente puede agarrar los 10 minutos, pero ya usted dijo que esa persona que falte ya se va a quemar. Es decir que nada más nos va a tocar 5 minutos a cada uno. Exactamente. Ok, Pero todos deben leer el capítulo completo. exactamente. Marco Ok. tiene una pregunta. Sí, yo nomás es para los que están en mi grupo, que es Ana, David y Recendis. Les comunico que mandaré mi número al chat de la universidad para que lo tengan y se comuniquen conmigo y ponernos de acuerdo con los compañeros que están en mi grupo. Gracias. Por último, quiero decirle que esto es una aplicación que hace grupos al azar. ¿Ok? Para que no me digan, fue de maldad que me pusiste con esta persona. O sea, es un grupo al azar que agarra los números, los nombres aquí y los pone como dicen, como la computadora le dé la gana. Yo no los elijo. ¿Recuerdan de la rueda que yo utilizaba antes para hacerle preguntas? La ruleta. Pastor, Sistema. Pastor. Sí, señor. No sé si estoy en 2 grupos yo mismo, porque en el primer grupo está Martín y en el segundo está García. No sé si hay otra persona García. ¡Hey! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Es que, qué bueno que usted lo dice. Sí. Quiero pedir perdón. El nombre de Martín debió ser Melvin. Ok. Entonces yo estoy en el segundo grupo. Usted está en el grupo número 2. Sí. 2. En el segundo grupo. Sí. Melvin. Excoe. Alexander. Sí. Usted está en el grupo 1, no en el 3. Ok. Les repito, grupo 1, no en el 3. Señores, que Dios les bendiga. Cualquier cosa, puedan ver este video de nuevo mañana. Edgar, Teresa y Evelis, que no están aquí, y la hermana Francelis, estas son sus asignaciones. Dios les bendiga. Hasta la próxima y les dejo con su amable y querido maestro. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Vamos, entonces nosotros vámonos compartiendo pantalla aquí. Tiene que... Déjame quitarlas de aquí. Ya puede compartir su pantalla, ministro. Ya. Ok, nosotros estamos en la formación, lo que es el canon del Antiguo Testamento. Según nosotros estuvimos viendo cuál fue el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento. Ministro García. Está en mute. Dígame. El primer libro que nosotros vemos, ¿cuál fue el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento? Bueno, según el orden es Génesis.
Está bien. Yo pensé que lo puse en el test. Tenemos el libro de Job. Oh, Sí, recuérdese. Recuérdese que es Job, ¿ok? el primer libro, ok. Sí, el primer libro que se escribió, ¿ok? Recuérdese que el Antiguo Testamento duró alrededor de 1500 años para escribirse. Nosotros dijimos que el Antiguo Testamento se escribió en 3 idiomas, que son el hebreo, el arameo y el griego, ¿ok? Que estos factores se dieron debido a las veces que Israel fue llevado cautivo. Acuérdese que Israel era un puñito, era un poquito de gente. Recuerde también que dijimos que el siglo de oro, la etapa de oro, la etapa mejor que vivió Israel fue el Reino Unido, que empieza con Saúl, con David y con Salomón, y que con Salomón, cuando este muere, parte, el reino se divide y hay 10 tribus que quedan en el norte y 2 tribus quedan en el sur. ¿Ok? Ahí nosotros hablamos también de 5 grandes imperios, ¿ok? Aunque no está aquí, no está aquí, no está aquí. El imperio de los hititas, porque se le llama el imperio olvidado, y ese imperio apenas tiene menos de 100 años que fue que se descubrió, ¿ok? El imperio de los hititas. Luego le vamos a dar una clase para que usted vea que el sistema ético que utilizó Moisés fue el mismo sistema ético, el mismo sistema político que tenían los hititas. O sea, Moisés, en vez de agarrar de la cultura judía para establecer leyes, para dársela al pueblo, para crear leyes de salubridad, para todo lo que Moisés hizo, que yo sé que sí, nosotros hicimos, sí, fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, fue dirigido igual también a sí mismo por Dios, pero él ya había visto todas estas cosas en el imperio hitita, y él, así como la había visto en ese imperio, así él agarra y lo implanta en este imperio. Luego de ahí, el imperio hitita convivió junto con el Egipto, un poquito antes, pero convivieron igual juntos, ¿ok? Luego del imperio egipcio, que fue que domina y es que agarra y esclaviza a los hebreos, a Israel, mayormente así conocido. Luego se va a levantar el imperio asirio. El imperio asirio igual toma las 10 tribus, se las lleva cautiva, y estas tribus no vuelven nunca más, se quedan por la diáspora, lo que vuelve un sinnúmero de gente, los ligan, traen gente de allí, traen gente de aquí. Tiene un momento que se levantan unas fieras y estas fieras se empiezan a comer a la gente sin ningún tipo de respuesta. Era algo como totalmente raro, hasta que llega lo que está pasando a Babilonia, y dicen no, que ellos tienen que guardar la ley de Dios, si no estas cosas van a estar aconteciendo. Entonces ellos le mandan sacerdotes que le enseñen la ley de Dios para que supuestamente esta práctica cese. Sin embargo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice: ustedes adoran lo que no conocen. O sea, definitivamente ellos nunca tuvieron una enseñanza pura, por así decirlo, de la ley. Luego de Asiria, entonces viene el imperio Babilonia, y babilónico también igual domina el mundo, y el imperio babilónico se lleva ya las últimas 2 tribus que quedan, y esto es lo que hace aquí que aquí se pierda el hebreo como tal, se pierde, porque ya están dispersos, ya están en pueblos que no son sus pueblos. Entonces ahora lo que queda es el arameo, porque ese era el idioma que predominaba en ese entonces.
Por eso nosotros vamos a ver que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, en arameo, y ya el Nuevo Testamento, a lo último, es que se escribe en griego, pero gran parte del Antiguo Testamento es en arameo porque la gran mayoría de personas era arameo. Aquí también, cuando ya ellos están en Babilonia, es que surge, y recuérdese que yo le dije, aunque nosotros lo leamos así en las escrituras, lo mejor que le pudo pasar a Israel fue que caer en las manos de los babilonios, no los asirios. Los asirios eran salvajes, eran gente sin estudio, eran gente sin escrúpulos, eran gente que no tenían piedad, eran gente que no tenían, su sistema de gobierno no era bueno, imperaba el desorden, no había lo que tenían los egipcios y lo que tenían los hitistas, que habían leyes de salubridad, que habían derecho también para los que se portaron bien. Asiria como gobierno fue un desorden y un desastre total. Por eso fue el imperio que menos duró. Se levantó y inmediatamente se levantó, así mismo igual cayó. Pero cuando, fíjense que Nabucodonosor primero agarra lo inteligente, pero no, ¿para qué lo agarra? ¿Para ponerlo a cargar leña? ¿Para ponerlo a mover palo? No, lo lleva y lo pone a estudiar, lo interna. Es como si lo entrara en una universidad donde no solamente ahora ellos pueden conocer su idioma, sino que ahora tienen la capacidad de conocer 7, 8, 9 idiomas. Ok, era dándole clase, eran instruyéndolo. O sea, cuando nosotros hablamos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros decimos, se lo llevaron cautivo, y nosotros posiblemente veamos en nuestra mente que estas personas están en una celda, que están presos. No fue así. Ok, igual el imperio babilónico tampoco se llevó gente para tenerlo como esclavos simplemente porque querían que fueran esclavos. No, allí habían leyes y allí las personas podían avanzar, podían echar hacia adelante, podían crecer en todos los ámbitos. Fíjense que cuando 70 años, 68 años después que Ciro da la orden y dice, salgan de aquí, nadie salió. Ahí lo que salió fue, recuérdense de esto siempre, fue el 10%, pero ellos se quedaron en Babilonia. Entonces nosotros podemos decir qué tan cautivo, qué tan preso, qué tan esclavo eran estas personas que le dicen váyanse para su tierra, armen su templo, adoren a su Dios, y ellos no se van. O sea, cuando ellos llegaron a Babilonia, el que salió como de Israel como enfermero, en Babilonia se hizo doctor. El que salió que cultivaba la tierra, en Babilonia se hizo agrónomo. El que salió que sabía levantar 2 o 3 paredes, en Babilonia se convirtió en ingeniero. Acuérdese que había una tribu que era experta mirando los tiempos y todo eso. Pues en Babilonia se estudió la astrología. En Babilonia, aunque ya lo venía eso desde los egipcios, pero en Babilonia entonces igual se estudiaron las matemáticas. O sea, el pueblo definitivamente revolucionó en 1000 maneras. Tanto fue así que es en Babilonia donde nacen las sinagogas, porque como ya no hay templo, entonces, bueno, tenemos que enseñarle nuestra costumbre a nuestros hijos. Entonces, las sinagogas nacen con 2 estructuras principales. Primero, la de enseñar las leyes y los mandamientos y la palabra de Yahvé al Eterno a todos sus hijos, que era un mandato. Y luego las sinagogas nacen también haciendo la función de una escuela. Pero entonces vuelve a preguntarse usted, pero si esto era así, ¿qué tan cautivo era que estaban? Después que los judíos llegaron a Babilonia, oiga, no salieron nunca de ahí. Oiga, nunca, todavía en el año 600, cuando Mahoma, había una comunidad grandísima de judíos.
todavía uno de los judíos más prominentes, que es Maimónides, que viene a vivir del año como 1040 al 1200, es allá que está, en árabe, el que escribió en los lados de Babilonia, el que escribió el Zohar. O sea, después que los judíos llegaron ahí, ellos no se fueron de ahí nunca, ahí se quedaron. Solo un poquito de ellos se fue, regresó nuevamente a... Miren aquí cuando le dije lo de los libros. Igual le voy a mandar estos slides de la misma manera que envié los otros, ¿ok? Para que ustedes lo puedan tener, porque puede ser que ya dijimos que este test lo vamos a hacer hablando. Lo vamos a hacer hablando, no escrito, igual también. Pero, mírenlo ahí, que el primer libro fue Jod. Miren cómo después igual está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Miren, piense que Israel tenía de estos libros, de verdad, muy poco. Muy poco. Todavía del Génesis tenían poco. Si estos libros, si el Génesis llega a 49 capítulos, si llega el Génesis, imagínense que Moisés, puede ser que Moisés pudiera haber escrito algunos 18 o 19. Todos los otros capítulos se completan en Babilonia. En Babilonia fue donde estas personas aprendieron de literatura. En Babilonia fue que donde ellos aprendieron de prosopopeya, de simil, de arreglar, de componer. En Babilonia es donde realmente de aquí en adelante es que usted va a ir oyendo la profesión de escriba. De ahí hacia atrás, usted puede leer toda la Biblia y usted no va a encontrar ningún escriba, y puede buscar en toda la historia y usted no va a encontrar ningún escriba. Un escriba lo podía tener el rey, un determinado rey, solamente. Pero ya después que ellos van en Babilonia, entonces aquí la función de escriba, que también vino siendo como una profesión, eso sale de aquí, de Babilonia. O sea, en Babilonia es donde ya ellos empiezan a decir, bueno, para que no desaparezca nuestra cultura, para que no desaparezca nuestra costumbre, para que no desaparezca la historia, la esencia del pueblo judío, vamos a armar la escritura. Y aquí es donde ellos se ponen a buscar y 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 a buscar, hasta que fueron reuniendo libro por libro. Esto fue un trabajo que no fue tan fácil. Ok, este trabajo lo viene culminando el sacerdote Esdras y lo viene sellando cuando Esdras nuevamente es de los que regresan a Jerusalén. Entonces Esdras se lleva consigo todos estos libros. Y por eso usted va a ver que cuando a usted le hablen del canon del Antiguo Testamento y le digan quién cerró el canon del Antiguo Testamento, quién lo compuso, bueno, entonces ahí usted va a entender o va a leer o va a averiguar o escudriñar que fue Esdras. Ahora pregunte usted de dónde Esdras consiguió todos esos libros. Toda esa diligencia, toda esta profesión, toda esta pericia que hubo que hacer, todo este trabajo que es una obra de arte, todo ese trabajo se hizo en Babilonia. Y todo esto ellos lo aprendieron ahí. Cuando ellos estaban en Israel, solamente tenían la Torá y tenían una o dos copias, hasta tal punto que en una, ese libro se desapareció y más nunca volvió a aparecer, hasta que en una, creo que el sacerdote Hilcia con Josías limpiando el templo, encuentran la ley.
Y cuando le encuentra que la ley, que van y se lo hacen saber al rey, que le dicen al rey, hemos hallado una copia de la ley, porque no había, no estaba. El hombre hasta se rasga su vestido y dice, Dios mío, pero ¿y dónde que nosotros estamos? ¿Qué es lo que hemos hecho? Toda la ley ya se había olvidado, ya estaban igual adorando a Dios, estaban adorando a dioses de acera, pero inmediatamente ellos encuentran esa copia de la obra de la ley, se arrepienten y vuelven y retoman el capítulo. ¿Pero qué ustedes creen que encontraron? ¿La Biblia, el Antiguo Testamento completo? No, fue la Torá, los 5 libros. Que dicho sea de paso, recuérdese que se completan en Babilonia, ¿ok? Especialmente el Génesis que usted conoce estaba saliendo ahí, partiendo con Abraham. Génesis del 1 al 11 está escrito por rabinos sabios que escondieron un sinnúmero de sabiduría, la escondieron ahí. De ahí es que usted va a oír cantidad de parafrases, cantidades de cosas, todo lo que la gente se invente, que Adán y que Eva y que la manzana y que el árbol y que aquello y que lo otro. Óigame, esas son cosas solamente que le van a servir a usted para darle una idea. Hasta que usted no alcance cierto grado de sabiduría, usted nunca entenderá qué hay en Génesis del capítulo 1 al capítulo 11. Ok. Es la misma sabiduría de ellos que hace que esto se relate como si fuera, se podría decir así, como si fuera un cuento que es totalmente incomprensible a la mente de todos aquellos que no tengan al Espíritu Santo dentro. ¿Ok? Y también aquellos igual que lo tengan. O sea, Génesis del 1 al 11, nosotros no lo podemos todavía, no lo hemos podido entender o descifrar. Si nosotros vamos a hablar de Génesis del 1 al 11, lo más que vamos a decir es lo mismo que ya está ahí escrito. Sin embargo, aquí hay sabiduría, ahí hay sabiduría oculta. Ok, la mayoría de los libros y de los libros sagrados que tienen los judíos, la mayoría nacen de ahí, del Génesis. Bien, nosotros dijimos que era la Taná, ¿verdad que sí? O sea, que la Biblia judía no es la misma Biblia que nosotros tenemos. La Biblia que nosotros tenemos tiene 66 libros. La Biblia de los judíos tienen 22 y una tienen 24. Jennifer preguntó. Se está oyendo muy mal, Jennifer. No sé si te pega más. No, se oye mal en todos lados. Ministro García, ¿se oye mal allá también? Sí, no se le copia bien a ella. Usted se escucha bien, pero ella se oye cortando, entrecortado. Sí, Jennifer, tú te oyes cortada. Vamos a darte un ratico, un momento, a ver si en la línea, no sé si está nevando por allá o lloviendo y está un poquito así la señal floja. Puede hacer la pregunta por el chat. O también cualquier cosa, Jennifer, ¿está bien? Mire, mientras para nosotros el Antiguo Testamento se divide en 5 partes, la Taná se divide solamente en 3 partes, que es la ley, o que viene siendo igual la Torá. Ok. Se divide también en los profetas, y los profetas a su vez en 2, que son profetas anteriores y profetas posteriores. Lógico. Y luego están los escritos, que son los salmos, que está el libro de Job, Proverbios, Ruth, Cantar, Eclesiastés. Y luego los escritos post-exílicos, que son Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías. Jesucristo dice cuando iba allá por Lucas 24, que le hablaba de la ley, de los profetas y de las escrituras a los 2 que iban con él a Emaús. Cuando Jesús dice que le hablaba de la ley, los profetas y las escrituras, está automáticamente validando
estos tres escritos que eran totalmente diferenciados y separados. Ok, Jesús le está dando como su respaldo y le está diciendo, porque a su vez eran libros, diferentes libros, no era como hoy en día que usted lo tiene solamente en un códice, ok. Aquello igual eran rollos y estas secciones estaban totalmente separadas. Entonces, cuando Jesús le dice, no han leído en la ley, en los profetas, cuando menciona a los profetas, está hablando de estos 8 libros que está aquí, y cuando menciona los escritos, también está hablando de estos 12 libros que están aquí, o 13. Así está distribuido el libro. La Biblia de ellos es esta. Nosotros decimos Antiguo y Nuevo Testamento, pero ellos no reconocen eso. Ok, para ellos no hay un Nuevo Testamento, nunca lo ha habido. Ellos siguen teniendo su mismo testamento, su misma palabra, su misma ley, su misma Torá. Nosotros podemos ver más o menos aquí, tenemos una idea de en el orden que se fueron escribiendo, pero ya también ya yo se lo puse aquí, en este lado. Yo se lo puse aquí y acuérdese que yo le voy a mandar eso slide. No tiene, no sé si le quiere tomar foto. Ahí está. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Cantar de los Cantares, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Samuel, Abías, Joel, Amós, Jonás, Osea, Miqueas, Oseas. Oh, yo puse Osea 2 veces. Miqueas, también otra vez. Isaías, Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc, Ezequiel, Lamentaciones, Reyes, Ageo, Zacarías, Esdras, Crónica, Esther, Malaquías, Nehemías y Daniel. Ok. Recuerda que con el libro de Daniel ha habido muchos problemas, porque aunque nosotros pensamos que el libro de Daniel se escribió ahí cuando se habla de esa historia, que entre el año 500 y 600 antes de Cristo, en verdad, el libro de Daniel se escribe en el año 200 antes de Cristo. Ok, por eso muchos rechazaban este libro y otros lo apreciaban como que era de ellos. Solo recapitulo, porque nosotros hablamos cosas. Recuérdense que la Torá son los 5 libros, ya lo que nosotros mencionamos. A la Torá también se le llama, la Mikra. Es conocido como el Tanás, es el conjunto de 24 libros sagrados. O sea, la Mikra es la Taná. La Taná se le conoce también como la Mikra. Perdón, que di una mala información ahí. La Torá es solamente Torá, los 5 libros, Ok, luego va la Tanás. Y la Taná es que está escrito y tiene 3 particiones que son la Torá, los Neviín y los Ketubín. De hecho, Taná es una abreviación de Ta, Torá, de Na, Nevin y de Ka, Ketubín. Así que este canon solamente tiene estos 3 libros. Recuérdese que aunque nosotros lo vemos así como un libro hoy, todo esto era así, rollo. Estos son parte de los rollos de mal muerto que ellos encontraron. Ok. Uno de los problemas número 1. Recuerde que cuando ellos se van, cuando ellos llegan a Babilonia, vamos a ponerlo así, todito. Ok, aquí estamos, ¿verdad que sí? Cuando ellos llegan a Babilonia, no le da tiempo de que ni empacar, ni decir, señores, nos vamos mañana, tranquilos, recogen lo que se van a llevar. No, eso es, arrancamos, nos fuimos con Dios y todo el mundo. Cuando ellos llegan a Babilonia, no tienen absolutamente nada. Como allá hay una ausencia total de palabra, una ausencia total de ley, ¿qué lo ayudaba a ellos? Acuérdense que esta ley tenía que ser dicha y enseñada a los hijos de sus hijos y tenía que ser aprendida de memoria.
Pero cuando ellos llegan a Babilonia, que se ven sin nada, entonces los sabios de la época empiezan a escribir y se ven en la necesidad de escribir la Torá, pero lo hacen de memoria, de una manera parafraseada, ¿ok? Solamente trabajando con lo que ellos tienen en la mente. A estos escritos es lo que se le conoce o se le conocerá más tarde con el nombre de Targum o Targúmenes, ¿ok? Son estas Biblias, por así decirlo, que son parafraseadas. Targum es una interpretación en arameo, o sea que al mismo tiempo era como si fuera una traducción, porque ellos lo sabían en hebreo, la escritura que ellos tenían no estaba en arameo, pero ahora ellos están hablando el arameo, pues están en Babilonia, aunque en Babilonia también se hablaba el acadio, ¿ok? Pero también los asirios ya se lo habían llevado cautivo y había una fuerte influencia del imperio asirio y estos también hablaban arameo, de tal manera que ya el hebreo se estaba perdiendo y la gran mayoría de estas personas lo que hablan, el común denominador es el arameo. Por eso el Targum se escribe en arameo. Es producida y compilada por los judíos desde finales, empezaron ellos a agarrar ahora estos escritos, ¿ok? A finales del primer milenio. La palabra aramea Targum significa simplemente una interpretación. Tenemos otra definición. ¿Qué es un Targum? Es una versión clásica de la Biblia en la literatura judía y recibe el nombre de Targum. La versión es una versión de algún libro o de la Torá o de los escritos. El caso es que se han encontrado Targum de todos los tipos, pero un Targum no siempre era la Biblia completa, sino que se tratara de que fuera un libro o dos libros, pues no era tan fácil hacer esta copia, ¿ok? Estas versiones del libro del Antiguo Testamento parafraseada y con cortas explicaciones intercaladas tuvieron su origen en las necesidades del culto en la sinagoga. Las sinagogas nacen en Babilonia, recuerde siempre eso. Antes lo que había era un templo, no sinagoga. Ahora, como están distribuidos por un territorio tan grande, aquí es donde nacen las sinagogas, lugares donde ellos hacían su culto, se les permitía adorar a Dios y se les permitía que ahí a su pueblo, a sus hijos, ellos les pudieran enseñar lo que era la Torá, la ley y los escritos. Después del cautiverio judío, el pueblo judío de Palestina hablaba en arameo. Era necesario traducir oralmente la Torá al arameo, dando además explicaciones a los lectores y a los oyentes ignorantes de la geografía, de la historia y de ciertas costumbres judías de la antigüedad. O sea, aquí también nació la exégesis, donde ello era necesario explicar, no solo leer el texto, sino explicarlo. Allá a lo mejor no tenían que explicar tanto, pues estaban ahí en el lugar de los hechos, pero ahora le están enseñando a gente que nunca estuvieron allá, por lo cual se hace necesaria hacer una buena exégesis, ¿ok? Entre los targumes más conocidos, el Targum de Onkelos, que pudiera ser el más antiguo sobre el Pentateuco. Es una versión muy fiel del texto de la Torá con parafrases solo de algunos pasajes. Parafrasis es como cuando usted compra una Biblia de estudio hoy en día, que usted lee su Biblia, pero ahí abajo está el estudio de lo que quiere decir lo que usted leyó. Entonces los targúmenes fueron libros que tenían la ley, pero también tenían la explicación ahí debajo. Fíjense que aunque ellos lo hicieron de memoria, el Targum de Onkelos dice que es casi exacto a lo que fue realmente el Pentateuco, o sea que había muy poca diferencia.
Luego el segundo Targum es el Targum de Jonatán ben Uziel. Cada vez que ustedes vean la palabra ben, quiere decir hijo, Jonatán, hijo de Uziel, que incluye los profetas y los libros apócrifos. Miren, para cuando se lo pregunte, el Targum de Onquelo solo incluía la Torá. ¿Y qué es la Torá? Los 5 libros, pero el de Jonatán incluye los profetas y los libros históricos, o sea, este era más completo. Es probablemente más antiguo que el de Onquelo y se le atribuye al mejor de los 80 discípulos de Hillel. Acuérdese que Hillel era un sabio, ok. Sin embargo, su autenticidad dudosa porque ¿dónde estaban? Luego está el Targum samaritano. Este también es de la Torá, no de los libros, solo de la Torá, este Targum, ok. Luego está el Targum de Jonatán, también del Pentateuco. Luego está el Targum, oiga eso, de José el ciego. Pero en verdad, este hombre no era ciego, era tuerto, porque si no, ¿cómo escribía este Targum? Ok. Luego está el Targum de los 5 Megillot. Los 5 Megillot se llama James Megillot. Esto se refiere a los libros últimos como Esther, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, esos libros que se reunieron ya de último. Hay un Targum de Crónica, hay 3 Targum también más por ahí sobre Esther, el Targum de Jerusalén, el Targum. Este es un Targum que se acaba de encontrar y no tiene mucho tiempo que se encontró, pero lo valioso de este Targum, el Targum de Neofiti, es que es sobre el Pentateuco, es una versión mayormente literal y aunque presenta numerosas parafrases el texto original, su gran importancia radica en el hecho de que esto se escribió, oiga esto, en el primer siglo, y esto lo acaban igual de encontrar. Ahorita vamos a decir la importancia que tienen esos Targum. El caso es que como ellos no tenían... ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Perdón. Una pregunta. Ajá. Cuando se refiere a Targúmenes, ¿esto se sigue manejando aún en la época para los niños judíos? ¿Esa ceremonia que ellos hacen en frente al muro de las lamentaciones, es esto mismo a lo que usted se refiere a los Targúmenes? No, no, no. Un Targum es como que tú te pongas a escribir de memoria lo que tú recuerdas de la Biblia. Ok. Si nos quedamos ahora mismo sin Biblia, sin ninguna Biblia, para tú no perder el contacto, lo que tú te recuerdas, tú lo vas a escribir y tú lo escribes. Es que cuando usted dice parafrasear y que decían ciertas partes de memoria, pensé que era lo que hacen los niños judíos cuando llegan a cierta edad, que los ponen a repetir una serie de palabras o cosas en hebreo o en arameo. Sí, Y es como a los una 13 ceremonia que años, les eso se hacen llama a el Bar Mizbat, cuando ellos ya se declaran como hijos de la ley, ya ahí Sí. tienen que saber decir de memoria gran parte de la Torá, gran parte. La Torá. Es solo la Torá. Exacto, gran parte tienen que saber ya de memoria. Entonces, si un niño es capaz de eso, imagínate que ellos cuando se pusieron a escribir todas estas cosas, lo escribieron casi perfecto. Más ahorita vamos a decir la importancia que radica en esto, pero el Targum son todos esos libros que ellos escribieron de memoria para que no se lo olvidara, para que en la ley no se perdiera. Pero acuérdate que fue casi 70 años y los Targum, imaginémonos que se están escribiendo en los primeros 2 o 3 años que ellos llegan ahí. Luego ellos fueron recopilando y fueron recuperando y fueron haciendo esfuerzos para recuperar cada libro de la ley, cada libro para recuperarlo de manera intacta. Y estaban muy preocupados, pues para ellos esto era un grave error. El simple hecho de que ellos pudieran dictar una palabra que saliera de la boca de Dios y que lo hicieran mal, esto conllevaría un pecado grave. Así que como ya todos estos targúmenes estaban rodando en Babilonia,
ellos se preocuparon en reunir los originales, por así decirlo, por buscar las copias, por buscar los libros para mirar y dejar de usar o darle un menor lugar a los targúmenes y un mayor lugar a lo que realmente fue aquella ley, que no se le podía quitar ni añadir absolutamente nada. O sea, ellos en verdad hicieron un trabajo, una obra de arte monumental que hasta hoy en día se esconde ante los ojos de muchos sabios y eruditos, el explicar cómo fue que ellos en Babilonia pudieron reunir casi todos los libros, y no solo reunirlo, sino completarlo y terminarlo y hacer una obra literaria. Pues cuando nosotros leemos la Biblia es una obra literaria, la mejor del mundo, ¿entiendes? O sea, no es que alguien nos va a estar diciendo una historia de que pasó esto, aquello, lo otro. No, la Biblia nosotros vemos que es un libro que comienza y que no se despega, no se aísla totalmente del rumbo que lleva, ¿entiendes? O sea, es como una continuidad, es una obra de arte. Una pregunta, profe. Sí. Sí. Entonces los escritos que encontraron hace varios años de Isaías son targúmenos también. En el Mar son Muerto. Escritos en hebreo. Lo escrito de Qumran, ¿verdad? Los Todas rollos. esas cosas que encontraron. Sí. Bien, ya eso va a pertenecer a otra clase. Son la gran mayoría igual son códices, ¿entiende? Ya no. Recuérdese que le dije que la profesión de escriba nace en Babilonia. O sea, llegan judíos que apenas, si acaso sabía escribir a 1, 2 o 3 sacerdotes, sabían escribir y escribían, o 4, ¿verdad? Pero cuando ellos llegan a Babilonia, no es solamente aprender a escribir, es como cuando tú te haces un artista literario. Es como cuando yo tengo un libro en mi mente y yo no sé dónde empezar, yo no sé cómo terminarlo, pero entonces yo me junto contigo y te digo, tengo esta idea, y tú me dices, díctame, y tú armas el libro y lo armas con prólogo, lo armas con introducción, lo armas con capítulos, lo cierra con una conclusión, lo cierra con un epílogo al final. ¿Tú me entiendes? Y el libro ahora es una obra literaria y es un libro que la gente le gusta, lo puede leer, lo puede comprar, tiene un comienzo, un final, tiene una historia linda, bonita. ¿Entiendes? O sea, tu vida es como un libro, es solo que tú no la has sabido ordenar. ¿Por qué tú no la has sabido ordenar? Bueno, porque tú no eres un periodista, tú no has cogido clases de redacción. ¿Entiendes? Tú no has incursionado en ese mundo, entonces sencillamente tú no sabes ni por dónde empezar y no sabes quién rayos se va a interesar en ese libro. Pero si tú te reúnes con personas que tienen esas capacidades, pueden hacer algo muy lindo de eso, ¿ok? Por eso cada presidente tú vas a ver que tiene un libro, y ese libro, ¿cuánto dinero igual no le da? Pero ellos buscan a quien sabe de eso. Entonces en Babilonia los copistas, que también se ellos van a llamar así, los escribas, aprenden el arte de las escrituras y de cómo escribir. Hay muchas personas que tú quieres escribir algo y tú le mandas lo que tú tienes y ellos de allá para acá te mandan un libro. Entonces hay muchos baches, hay muchos huecos en el medio que tú no sabes cómo llenarlo, pero ellos saben cómo hacerlo. Entonces lo que le quiero decir es que esta obra literaria se hace aquí en Babilonia. Antes, mire, antes de no se conocía nada de demonios, no se conocía nada tampoco de ángeles. En Babilonia que ellos conocen de demonios y también conocen de ángeles. Que los ángeles que tienen alas, eso fue en Babilonia.
que ellos aprendieron eso. Gran parte de todas las escrituras es en Babilonia donde se perfeccionan. Se lo voy a decir de nuevo, porque ahí es que está el talento. Dios necesita nuestra mente, Dios necesita nuestra sabiduría, Dios necesita nuestra capacidad. No, de verdad, como que no sirve mucho nada más el aquí estoy yo. Sino, ¿qué hacemos nosotros ahora mismo aquí? O sea, nos estamos preparando, formando y capacitándonos, y cada día más que ustedes estén en este proyecto va a decir, wow, la verdad que sí, que vale la pena, porque si no, antes de mi vida yo sentía que solamente daba vuelta en círculo, si no, yo sentí que duré 20 años, 30 años, pero yo siento que ahora en 4 años, en 3 años, yo he aprendido 5 veces más que lo que aprendí en 30 años. O sea, Dios necesita también nuestra mente, Dios necesita la capacidad, Dios necesita el intelecto. Un 77% de los premios Nobel de la Paz son judíos que lo ganan. ¿De dónde ha venido todo eso? De ahí, desde el día en que ellos fueron llevados a Babilonia. Pues Israel ha sido la capital, Jerusalén ha sido la capital que más ha sido destruida, con un total de 27 veces en toda la historia humana, y 27 veces esta gente se han dispersado por el mundo. Entonces, si tú quieres, tú puedes decir, wow, pero qué mala suerte. Ah, pero qué mala suerte, pero también son la gente más rica del mundo. Entonces, tú quizás vas a decir, no, lo que pasa es que ellos son el pueblo de Dios. No, 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 aquí hay un trabajo hecho y realizado. Aquí hay un aprendizaje, aquí hay una formación. A nosotros nos forman casi a la mayoría para que cuando nosotros lleguemos aquí, de una vez aprendamos a coger ayuda, a cogerle todo lo que el gobierno da, a quitárselo, a arrancárselo. Mentimos si es posible para hacer eso, pero el judío, muy pocos judíos cogen ayuda. Más bien dan ayuda. Pero esto es con la mente, esto es viviendo en dimensiones, en otras dimensiones, donde yo soy capaz de ver la ayuda no como un bien, sino como un daño. Pregunta. Sí. Hay una hermana por ahí que quiere como preguntar algo y después yo. ¿Quién es? Yo quería saber si nos iba a dar un break. Dígame otra vez. Que si nos va a dar un break. Necesitaría hacer algo. Uy, verdad, gracias, Dios mío. Señor, 8:15, a las 8:20 venimos, beban café. Ay, Dios mío, se me olvidó, perdonen. Ah. He's drinking medicine.
Profesor, una pregunta antes de que lleguen los otros. Como Si no, se puede, con mira, amores. Ok. ¿Hay alguna similitud entre el Targum y el Talmud? Pues estuve leyendo y el Talmud es como hechos históricos que ellos lo transmitían de manera verbal o oral. Entonces, no sé si hay una similitud en el Targum y el Talmud. Está bien, lo voy a decir ahora. Recuérdese nuevamente, el Targum es como si fuera una Biblia, un libro hecho de memoria, hecho de la mente. O sea, es como si, igual, si fuera una Biblia, carece de cierto tipo de autoridad porque no fue realizada con las exigencias que se ameritaba hacer una copia de la ley, que más tarde ellos la pusieron y la establecieron. Si quieres bueno, me hubiera gustado que lo oyeran los otros. Pero acuérdese que era demasiado serio copiar un libro de la ley. Eso era un rito. Eso era algo que no podía fallar ni en una letra, ni en un punto. Eso no podía acontecer eso, pues si en ese caso ya eso se daba por perdido, con un solo defecto que hubiera en un solo rollo, ese rollo ya no perdía su autoridad. O sea, para que si siguiera siendo Torá, tenía que quedar la copia de manera exacta como la vieja, para que esta luego así con el tiempo se enterrara y ya la vieja vendría a hacer algo original. Entonces, esto era algo demasiado serio, pero los targúmenes fueron soluciones, fueron como hay que resolver. O sea, no nos podemos quedar sin nada. O sea, los targúmenes, aunque ya el tiempo le dio un valor al Targum que no lo tenía en el momento en que se hizo. Lo que le da el valor al Targum es que nuevamente cuando se busca la ley y se compara, entonces se ve y dicen, ok, este tiene más defecto, este tiene menos defecto, este es casi igual, esto. Pero fíjese que con todo y todo no es elevado a la misma categoría. ¿Por qué no? Porque no se hizo rigurosamente como estaba establecido que así se copiara la ley. Por eso, porque si se hubiese copiado de la misma manera, no fuera un Targum, fuera la Torá, fuera la misma Biblia y se acabó. Como cuando hoy en día se imprime una Biblia, nadie le dice otro nombre, es una Biblia y ya. Sí, pero mi pregunta es si hay alguna similitud entre el Talmud y el Targum, si son iguales o si son diferentes los dos. Usted sabe lo que es el Talmud. Ya vamos a empezarla, ya lo vamos a decir. Le voy a decir exactamente la diferencia de cada una de esas cosas, porque hoy quisiera terminar esta parte para que así nosotros comentemos con libertad el lunes que viene. Ok, dijimos que la Taná es la Biblia con sus divisiones. Esa es la Taná. Ok. Ahora bien, ya dijimos también que es un Targum.
y cuáles fueron los targúmenes más importantes, y que esta es la división de la Biblia Tanás, y que aquí está totalmente dividida, que son 22 rollos. Ok, ahora bien, ¿qué es? Según los rabinos, ellos dicen que no puede existir, no puede haber una Torá escrita si no hay una Torá oral. ¿Ok? O sea, ellos tienen a su vez dos. Una escrita que no puede ser alterada absolutamente, pero la escrita está solamente reservada y escondida. Solamente aquí hay sabiduría, y esta solamente lo pueden entender los sabios. Esta solamente lo pueden entender los rabinos. ¿Ok? Ahora bien, a esta Torá escrita hay una Torá oral. Hay una Torá oral, y esa Torá oral, miren aquí está la Misná. La Misná fue recopilada a través de las generaciones, siendo su contenido llamado Torá Shebabel. O sea, no le ponen el mismo nombre que la Torá, sino que le llaman la Misná. Pero ¿qué es la Misná? La misma Torá, pero la oral. O sea, allí está lo que dice el texto, aquí está lo que el texto quiere decir. Aquí en la Torá, el texto, los 5 libros están aquí, en ese libro, ok, intacto, vamos a decirlo así, intacto, cómo se escribió. En la Misná está la misma Torá, pero la oral, la que es hablada, la que es explicada, para que el pueblo ahora la pueda entender y sea de más fácil acceso. Aquí está la Misná. Ahora usted preguntó del Talmud. ¿Qué es el Talmud? Exactamente, o qué diferencia había entre el Targum y el Talmud. Vamos primero a decir qué es el Talmud. Es una obra que recoge principalmente, oiga esto, las discusiones. O sea, la Torá está aquí nuevamente. Amado, lo explico al paso, porque yo quiero que a usted se le quede esto, ¿no? No hago nada con correr y que después a usted, adiós, no se le queda nada. La Torá está reservada únicamente, pensemos en Israel, para los sabios. Pero la Torá tiene 600 interpretaciones diferentes. Por eso la Torá no tiene vocal. Es solamente consonante, porque ellos dicen que como Dios se la dio al pueblo, y en el pueblo en ese entonces había 600 gente le dio una interpretación, y que la Torá tiene 600 interpretaciones. Como tiene 600 interpretaciones, entonces los rabinos se ponen a hablar y a decir exactamente cuál de todas las interpretaciones es la mejor y cuál es la que concuerda mejor. Y a la reunión, al recoger todas estas discusiones, que no eran discusiones de te voy a matar, ¿no? Es como yo digo, no. Eran discusiones civilizadas. O sea, en Israel, si hay algo que los rabinos pasaban tiempo, era que siempre estaban discutiendo la Torá, pero discutir es como estudiándola. No era nunca algo que lo dividía, sino al contrario, que lo unía. Ok, entonces el Talmud es lo que recoge todas las discusiones que tienen estos sabios, tanto de la Misná como de la Torá. Ok, como los sabios interpretan la Torá y la Misná, eso quedó en un libro o varios libros
varios libros, porque hay varios Talmud. El más famoso es el Talmud de Babilonia, porque ya le dije que en Babilonia es que la palabra se crea todo en Babilonia, ¿ok? Entonces, esas discusiones es lo que se le llama Talmud. Entonces, usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un Targum y un Talmud? El Targum es una Torá o una copia de la Torá parafraseada, que abajo tiene una explicación, abajo una poquita explicación tiene abajo del texto, y es algo que se hizo de memoria. Eso es el Targum. Y el Talmud no es más que donde están las diferencias o cómo los sabios interpretaban cada ley. Acuérdese que a Jesús le llevaron preguntas, otras patentarlo, pero otros querían saber cómo él interpretaba eso, porque todos los rabí, ellos tenían que hacer eso. Entonces le dicen los fariseos y le dicen los fariseos, entonces, ok, tú eres un rabí, vamos a ver, maestro, aquí hubo una mujer, ¿qué es lo que dice la ley? Que si el hermano no deja descendencia, el hermano se tiene que casar con ella, y si ese no deja descendencia, el siguiente hermano se casa con ella, y el siguiente hermano se casa con ella. Entonces, todos los 7 hermanos murieron. Allá de quién en verdad ella va a ser esposa. Eso era algo que estaba totalmente claro. Pues el segundo vino a cumplir lo que no pudo desarrollar el primero, y el tercero vino a cumplir lo que no pudo desarrollar el segundo y el primero, y el cuarto, y así sucesivamente. Pero ellos quisieron saber qué Jesús, y Jesús le dijo, erráis porque ustedes no interpretan bien las escrituras. Ustedes no las interpretan bien. O sea, Jesús también está interpretando. Y si se quiere decir, si el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, podríamos decir así, viene siendo como un Talmud de la interpretación que Jesús le dio a la ley. Lo que pasa es que en el Talmud se recorre toda la discusión de los rabinos. ¿Ok? Un midrash. ¿Qué es un midrash? El midrash se parece mucho al Talmud, mucho, pero el midrash se permite hacer cuentos. El midrash es como si fuera una poesía. El midrash es como cuando usted le quiere enseñar la Biblia a los niños, y entonces para que el niño entienda, usted le hace una historia al niño, porque el niño se emociona más con una historia y le presta más atención. Entonces cuando usted le va a enseñar la Biblia a los niños, usted no le va a predicar un mensaje de allá del fin del mundo. Usted le va a hacer una historia y va a hacer que esa historia le parezca al niño fascinante. Bueno, pues los midrash cumplen con con este objetivo. Viene siendo entonces, viene siendo como los libros que se dan ahora para el estudio de las escuelas dominicales para los niños, que son libros ilustrados. Viene siendo así el midrash. Hay que ponerle cuidado. La mayoría de midrash son así, pero hay midrash que son serios también. Hay midrash que están a la altura también de los Talmud. Pero, por ejemplo, el Talmud lo tiene Israel como un libro sagrado, como uno de los libros sagrados, y el midrash es un libro para estudiar lo sagrado, pero no es que lo van a tener como algo sagrado. ¿Me entendió? Okay, perfecto. Pero el Talmud lo van a tener como algo sagrado. Pero el midrash es un libro para estudiar los libros sagrados, pero es como si no va a ser sagrado como tal, ya que el midrash se da mucha libertad para poder explicar las cosas. Okay. Caminas camino, que recorre camino que no hay, porque lo que usted quiere explicar algo, entonces yo te lo voy a explicar. O sea, uno no se puede perder, porque también Jesús usó mucho esta manera de enseñanza. Lo único que Jesús la llevó a las parábolas. Ok, yo le quiero enseñar algo, pero yo sé que la mente de ustedes ahora mismo no tiene la capacidad para recibir lo que yo le quiero enseñar. Así que, miren, había una vez un sembrador. Salió a sembrar. Entonces,
fíjense que esto era tan así, señores, esto es de verdad tan en serio. Por eso es que yo lo animo a que nosotros no soltemos esto. Yo sé que a algunos nos da sueño y a algunos nos cansa, porque de verdad esto nos va a romper a nosotros la mente, ¿ok? Pero es tanto así que una parábola no la entendían. Jesús le hablaba un mensaje. ¿Cómo lo voy a hacer para que lo entiendan? Se lo voy a decir en una parábola. Y ni aún así lo entienden. Ni aún así lo entendían. Imagínense cuán complicado o cuán de verdad es meterse de lleno en la misma palabra. Si Jesús a Nicodemo, que era el Rambán, el maestro de los maestros, le dice, muchacho, yo tengo que hablar de cosas terrenales, porque si yo te hablara de las celestiales, tú no lograrías entender esto. Y le da un simple ejemplo. Mira, para entrar en el cielo hay que nacer de agua y del espíritu, y él se queda en el aire. Y dice, yo no sé qué es lo que tú me has dicho. Yo me voy a meter otra vez ahí en el hoyo de mi mamá y voy a salir. No cabe en la mente que un maestro a la altura de Nicodemo haya entendido esto de esa forma. Ustedes están entendiendo que no era tan fácil. Por eso la gran mayoría accedía mucho al Midrash, porque el Midrash le daba una explicación más fácil y al mismo tiempo podía ser que más fascinante. Cuando viene a ver, la historia del rico y Lázaro sale de un Midrash. ¿Entiende? O sea, es un poquito ahí complejo. Entonces, entendido. Ok, ese con el Midrash. Está también, mire, estaba este libro recopilaba todo lo que se leía en la noche de Pascua, y este libro ellos lo tienen y todavía lo tienen los judíos, y también lo consideran como uno de sus libros sagrados, como también está la Halajá. Ellos consideran estos libros también como uno de sus libros sagrados. Ok, el tiempo va avanzando. Recuérdese que estamos con el canon del Antiguo Testamento, y vamos a decir así, ya recorrimos una línea de tiempo, ya nosotros vimos que es fundamental, no quiero que se me lo olviden, tenemos siete y podemos poner 8 imperios gobernando en el Antiguo Testamento. Esos 8 imperios, oiga, esto fue por el mismo Dios, porque es que si Israel es la luz, entonces vamos a asumir que sí, ok, ustedes son la luz, judíos, pero si ustedes son la luz, entiendan que ustedes son la luz para alumbrarnos a nosotros, los gentiles. Se acabó. ¿Se entiende esa parte? Ustedes son luz, pero es para alumbrarlo a nosotros. Entonces, mientras ellos quieren consciente estar siempre agrupado, eso es algo que no está en la mente de Dios, porque la luz no se mete debajo de una cama, dijo Jesucristo. La luz tiene que estar repartida por todo el mundo, y esto es lo que provoca que Israel siempre quedara en medio de todos estos pleitos. Israel siempre quedaba en medio y tenía que despalpajarse. Ok, entonces recuérdese que primero tuvieron los hititas, imperio, después el imperio egipcio, después tuvo el imperio asirio, después el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, después el imperio de Grecia y por último el imperio romano. Cada uno de estos imperios va a hacer que el que tiene la luz, en este caso el judío, se mueva por el mundo a llevar la luz. No se trata de que Dios sea injusto. Ahora, el judío quería persistir en quedarse con algo que era para el mundo, para él solo. Entonces, ¿cómo Dios te hace entender que eso no es para ti solo, que eso es para el mundo? Es el mayor mal que nosotros podemos hacer cuando nosotros escondemos la luz que nosotros poseemos y no dejamos que esa luz alumbre al otro. ¿Ok? Entonces, aquí viene, hay 2 cánones que van a distinguir, que van a formar el canon del Antiguo Testamento, que van a formar la Biblia del Antiguo Testamento, porque yo se la he estado hablando, pero todavía aquí en Babilonia existen libros, pero no existe como Biblia. No existe un código que diga, estos son los libros divinamente inspirados. ¿Cómo usted sabe que un libro es inspirado? ¿Cómo? Cuando este libro sale de la boca de Dios. Un libro es inspirado
cuando este libro, quien lo ha inspirado es Dios. Ya va a haber tiempo para que luego estudiemos qué es inspiración. Pero recuerde la pregunta para que también se acuerde de dar una respuesta buena. ¿Cuándo un libro es inspirado? Cuando su autor es Dios. Cuando este libro es canónico, cuando las autoridades lo reconocen como que es un libro inspirado. Ok, entonces ahora entramos al canon. El canon, todo el tiempo vamos a estar hoy en el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento tiene dos, quiero decir, la Biblia de los judíos. Recuérdese que tengo que mencionar Antiguo Testamento por nosotros, porque nosotros tenemos Antiguo y Nuevo, pero ellos no conocen eso de Antiguo ni nada de eso. Lo de ellos es su Torá, su Taná. Entonces, la Taná tiene dos canones, dos canos que la fijaron. Uno es el canon palestinense y otro es el canon alejandrino. El canon palestinense, que es, aunque aquí dice 39, en verdad son, que es el de 24 libros. Ok, mírenlo aquí, aquí está. Recuérdese que este canon, ya hemos hablado varias veces que quien lo cierra es Esdras. Esdras se ocupa de sellar esto y de dejarlo aquí, de dejarlo compilado y de dejarlo junto y de establecer un sistema de sacerdocio, un sistema de lectura, un sistema también de cuidado de estos libros, un sistema de cómo copiar estos libros, un sistema de cómo cuidarlo, de cómo protegerlo, de cómo preservarlo. Esdras es que se encarga de esto y la gran mayoría de gente le va a decir, no, Esdras es que cerró el canon del Antiguo Testamento. No, Esdras buscó todos los libros, lo puso en orden y se acabó. Ok, ahora bien, el canon de la Taná lo cierra definitivamente y lo crea definitivamente el canon palestinense. Pero ¿qué produce que haya un canon palestinense? Bueno, que antes hubo un canon alejandrino donde los judíos no quedaron del todo claro o del todo satisfechos con este canon. ¿Ok? Déjenme venir aquí. Préstame un segundo de atención a ver si para que se nos quede algo de esto en la mente. Estamos en Babilonia y ya ahora no está el gobierno que trajo a los judíos de Babilonia, que fueron los babilónicos, que fueron Nabucodonosor, sino que ahora están los medopersas. Los medopersas le dan un libre albedrío y dice, váyanse, todo el judío que se quiera ahí, que se vaya, y el que quiere que se quede, porque ellos fue así, ellos igual no lo votaron. Pero igual, inmediatamente después de esto, no duran esta gente tampoco, ni siquiera ni 30, ni 40 años en el poder. Viene otro imperio arrasándolo todo y es el imperio de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno viene conquistando todo y con quien primero arrasa igual es con Babilonia. Pero antes de llegar a Babilonia, él se encuentra con unos sacerdotes que le dicen que Daniel había profetizado que él vendría y que se levantaría y que sería un guerrero y que dominaría el mundo. Y a Alejandro le encanta esta profecía, y por cuanto le encanta esta profecía que el profeta Ezequiel le lee a él, dice que nadie le toque a Israel, que nadie toque, y le da gran prominencia y le da para que estas personas se distingan en todo su reinado. Ok, pero Alejandro Magno muere a la edad de 32 años sin dejar un solo heredero. Se dice que igual fue que lo envenenaron. Cuando Alejandro Magno muere, no hay heredero,
pero tampoco dijo quién se iba a quedar a cargo. Entonces, 4 de sus generales se parten en todo el imperio en 4. Y estos 4 generales, entonces, del lado de Egipto y todas esas cosas, le tocó a Ptolomeo. Del lado de Babilonia, le tocó a Seleucida, y los otros 2 se los repartieron los otros 2 generales. El problema aquí, número 1, es que tanto Seleucida y Ptolomeo eran un poco rivales. Pero ¿dónde queda Jerusalén? En el medio de las 2. Pero los Seleucidas eran todavía mucho más locos que los Ptolomeos. Los Ptolomeos eran ya más inteligentes, gente más sabio, más educado, más funcionario. Los Seleucidas eran más guerreros. Entonces, aquí se arma un lío, un rebú, un rey es peor que el otro es más necio que el otro, hasta que finalmente los Seleucidas quieren como de lugar a Israel, y Israel se quiere quedar, Jerusalén se quiere quedar con el lado de los Ptolomeos, pero en cualquiera de los 2 lados, como quiera, está incómodo, porque aunque Alejandro Magno desapareció, aquí es donde se inicia lo que se llama la helenización del mundo entero, tanto así que después de aquí viene Roma conquista todo lo que es griego, sin embargo se queda con el sistema helénico, pues era muy prudente, era sabio, echaban todo para adelante. Ese sistema de verdad ellos no lo quitaron, sino que más lo dejaron. Esto fue ganando mucho espacio, fue ganando tanto en Israel, tanto con los judíos, hasta tal punto la gran mayoría de judíos se mueve, como eran más sabios, más literaturistas, tenían más conocimiento, amaban más la sabiduría. Los Ptolomeos, que estaban más o menos por ahí por Egipto, gran parte de los judíos se mueven, pues allá ellos alcanzaron puestos muy importantes. Sin embargo, al contrario, odiaban a los Seleucidas. De tal manera que una vez ellos escucharon que Antíoco Epifanio lo habían matado en una guerra y se pusieron a celebrar. Y cuando ellos están en medio de esta celebración, vino ese hombre, y ese hombre lo que hizo fue que agarró en el mismo templo, entró un cerdo, lo sacrificó, quemó todos los libros, declaró pena de muerte todo aquel que utilizara una copia de la ley, agarró y hizo gimnasio donde los gimnasios era desnudo, que se hacía ejercicio, corrompió, profanó absolutamente todo. Aquí es donde más tarde se va a levantar la lucha de los macabeos, que usted puede leer 1 y 2 de Macabeo. Pero nosotros estamos, ¿qué pasa con el canon? ¿Qué pasa con el canon de la Taná? Israel vuelve nuevamente a desaparecer, pero el Israel ahora que está por la diáspora, entiéndase, cuando se habla de diáspora, se va a hablar de 2 diásporas, una en Occidente y otra en Oriente. Oriente, la que están por allá, Babilonia y todos esos sitios. Occidente, la que están de este lado, por Egipto, Alejandría y todo eso. Aquí los judíos tuvieron gran libertad y gran poder siempre con los Ptolomeos, que es el papá de Cleopatra, y por donde también va a venir Marco Antonio, Pompeyo, que ya son los generales romanos más adelante. El caso es que como nuevamente está a punto de desaparecer Israel, han quemado la ley y todo, pero como ellos están fríos con los Ptolomeos, se le ingenian y hablan con este rey o este emperador, vamos a llamarlo así, de Egipto, y él manda a que busquen de la manera como sea. Así hay muchas historietas. No se sabe si a ciencia cierta esto así es verdad, que como fue así, pero dice que manda a buscar 6 rabinos judíos expertos en el hebreo tanto como en el griego. Son llevados a la capital de Alejandría para que allí ellos tengan la tarea de hacer una copia de la ley, pero no en hebreo, que no tengan nada arameo, sino que ahora sea totalmente al griego. Se dice que esta persona, cada uno se tranca en una habitación sin mirar absolutamente al otro,
y en un espacio, yo solo voy a decir así el cuento como un midrash, pero esto hay que estudiarlo más a fondo y todos dan una opinión diferente. Al final, todos tienen una copia de la Torá, no de toda la Taná, de la Torá. Todos tienen una copia exacta, que no hubo ningún defecto y no hubo ningún tipo de variación. ¿Por qué lo metieron en cuartos separados y que ellos la hicieran así? Acuérdese que Antíoco había quemado todos los libros, había declarado pena de muerte. Entonces dice, bueno, si en verdad ellos, que son profesionales, que saben su trabajo, ellos van a poder hacer una copia de la ley y nos vamos a dar cuenta cuál sea la defectuosa, porque una no se va a parecer a la otra. Bueno, pues para sorpresa de ellos, todas las copias quedaron igual, sin ningún tipo de defectos. A esa Biblia que se empezó ahí, se empezó más o menos en el 284 antes de Cristo y se vino terminando como en el año 30 después de Cristo. Esta Biblia es la que se le llama la Septuaginta y a esto es que lo que se le llama el canon alejandrino. El canon alejandrino le dio una formación a la Septuaginta y varió de una manera drástica todos los libros y no aparecen para nada en el orden que lo tenía la Taná, sino que el canon alejandrino para nosotros va a ser fácil entenderlo y comprenderlo, porque esta Biblia, la Biblia que nosotros tenemos, está basada en el canon alejandrino y no en la Taná. Así que, así mismo como usted conoce los libros que están en su Biblia, como usted lo conoce, sabe cuál va después de uno, el otro. Ese es el canon alejandrino. Pero la Taná no estaba formada así. Fíjense, miren cómo está la Taná. Miren, este es el canon palestinense. Así está formado el canon palestinense. Empieza con Génesis y termina con Primera y Segunda de Crónica. Y el libro antes que Crónica está Esdras y Nehemías, pero ¿dónde está Esdras y Nehemías en la Biblia de nosotros? Está por allá antes de Jod. Está por allá por Esther, antes de Salmos. Miren cómo empieza Salmo en la Biblia Tanás. En lo escrito, el primer libro es Salmo, después está Jod. Pero en la Biblia de nosotros, primero está Jod y después que está Salmo. Y después que está Proverbio. Miren el canon palestinense. ¿Dónde está Ru? Ru está aquí, pegada de Cantares de los Cantares y de Eclesiastés. Pero en el canon de nosotros, que es el canon, vamos a ver si este que está aquí, mírenlo aquí, este es el canon palestinense. Ve, empieza Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, pero el canon de los judíos no tiene este orden. Así que aquí empieza una disputa con esta situación, pero no, el pleito no era tan grave. El pleito no era grave. Ok, aquí está la Septuaginta, aquí está el canon palestinense. ¿Qué es realmente lo que pasa? Todo sigue, vamos a decirlo así, como el que no quiere la cosa. En el año 70, ya me queda poco tiempo y como nunca la clase nunca me da tiempo a terminarla. En el año 70, que destruyen el templo, los judíos, unos cuantos que lograron escapar y que lograron reunirse, sabios, dijeron, vamos a restablecer el Sanedrín, pero este tiene que ser hecho únicamente de hombres sabios. Pero ahora tenemos varios problemas. Parte de estos problemas es que nuevamente, recuérdese que cuando se hace el canon alejandrino, Israel está amenazado que va a desaparecer. ¿Ok? Pero ahora Israel también tiene la misma amenaza que va a desaparecer porque Tito Flavio, hijo de Vespasiano, acabó después de sitiar a Israel como por 2 años, 3 años,
acabó con todo, quemó todo, desbarató el templo, que se cumplió cuando Jesús dijo, ustedes ven todo esto, de cierto les digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Tito entró y pensando que había piedra, que había oro dentro de los muros del templo, desbarataron el templo piedra por piedra porque ellos entendían que adentro de esos muros había oro, y era cierto, es oro que ya uno de esos procónsul romanos se lo había robado hace exactamente como 12 años atrás. Pero ellos están pensando todavía, el templo está lleno de oro, vamos a buscar ese oro porque hay que buscarlo. Entonces lo derriban piedra por piedra para ver dónde que está el oro. Pero aquí se cumplió lo que dijo Jesús. Entonces aquí también expulsan a todo judío y se prohíbe que ningún judío se quede ahí en Jerusalén, ni en Judea, ni en ningún sitio. Bajo pena de muerte, un judío no se podía quedar ahí. Entonces, cuando hacen el canon alejandrino, vivieron eso mismo con Antíoco Epifanio, que declaró pena de muerte, metió una celda en el templo y lo profanó hasta ese punto. Entonces ahora ni siquiera templo tienen. Entonces tienen otro problema, que es que el cristianismo, porque el canon alejandrino es 280 años antes de Cristo, pero el canon palestinense es 95 años después de Cristo. Entendamos esas dos fechas. Canon alejandrino, 284 años antes de Cristo. Primero se hace la Torá, luego se hacen los profetas y luego los escritos. En eso duran como 200 años para que quede totalmente terminada esta Biblia. Pero ahora, 100 años después de Jesús, ellos se reúnen y para hacer su canon dicen, no, nosotros ahora mismo vamos a desechar cualquier, como el cristianismo tenía un auge que estaba evaporándolo todo, y entonces estaban metiendo allá a Jesús, entonces ya no era Yahvé, sino que ahora era Jesús y todo eso. Los rabinos más ortodoxos, los rabinos más celosos, dijeron, vamos a agarrar nuestra escritura, nosotros vamos a conservarla, vamos a cerrar ya el canon, porque el canon de Alejandrina, eso nos sirvió. Lo primero es que esta palabra se dio en hebreo y es totalmente prohibido que la palabra de Yahvé esté en otro idioma que no sea en hebreo. Entonces ellos se pusieron y juntaron la Torá, juntaron los escritos, juntaron los profetas, y ellos cerraron, dijeron, aquí esto se cierra y esta es nuestra Biblia. Esta es nuestra palabra, esta es la palabra de Yahvé. Y entonces ellos empezaron también a crear una Biblia donde estuviera ausente el nombre de Cristo y las profecías que aludían a que el Mesías vino y que ese Mesías fue Cristo y que ese Mesías ya se cumplió. Entonces ellos no solamente cierran el canon, sino que ahora ellos se ponen a armar y a modificar para que estas palabras y estos textos no se parezcan en nada. Este trabajo que ellos empezaron aquí lo continuaron los masoretas, que los masoretas es la unión de todas las personas, de todos los judíos ortodoxos, ultra celosos de la ley y que eran totalmente anticristianos. Entonces los masoretas hicieron un papel tan importante, tan predominante, una obra de arte también, pero la hicieron con una malicia, y esta malicia de ellos fue que ellos modificaron todos esos textos donde hablaba de que el Mesías era Cristo y que el Mesías ya vino. Entonces ellos modificaban esos textos para que los textos ahora dijeran que el Mesías todavía se estaba esperando.
Es por esto que cuando nosotros leemos que Mateo dice para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta tal, cuando usted va al profeta tal, no dice lo mismo que dice Mateo. ¿Por qué no lo dice así, de manera igual? Porque debería decirlo, porque es una copia que está sacando, una copia, no debería de haber variación. Pero eso consta en que ellos fueron cambiando pequeñas palabritas, porque ellos, acuérdense que todavía el judío espera a su Mesías y que la gran mayoría no ha aceptado a Cristo como ese Mesías. Entonces, como los masoretas fueron judíos ultra ortodoxo, como también lo fueron aquellos que cerraron y crearon el canon palestinense, ellos se encargaron de sacar y de modificar todos estos textos que ponían clara evidencia de que el Mesías ya vino y que esas palabras se cumplieron en Jesús. Ahora bien, ahí tenemos un problema y un divorcio todavía hasta el día de hoy grave. Ok, créanme que es grave para los estudiosos, tanto protestantes como católicos como ortodoxos. Acuérdense que más tarde, ya no nos va a dar tiempo, vamos a tener que hablar de 4 cánones. Ahora estamos hablando de 2. El alejandrino y el palestinense, y estos 2 a su vez son 1 porque es solamente esto se trata solamente de la Taná, de la Biblia hebrea. Pero luego va a haber un canon católico, luego va a haber un canon ortodoxo y luego va a haber un canon protestante. Y cada uno tiene diferentes libros. Entonces ahora vamos a tener 4 cánones. El judío, el ortodoxo, que son todos aquellos judíos y todas aquellas iglesias que se quedaron en la diáspora oriental, allá abajo, que todavía conservan esos cánones. O sea, todavía hay Biblia que tienen el libro de no, y su Biblia no tiene el libro de no. Ni siquiera la católica tiene el libro de no. Pero hay Biblias que tienen el libro de no. Ok, entonces hay canon católico. El canon católico va a tener 73 libros, pero el canon oriental va a tener 84. Ok, pero el canon de nosotros, los protestantes, entonces nada más tiene 66, pero entonces el canon judío nada más tiene 22 libros. Entonces, después vamos a diferenciar, son las 9, quiero respetar el tiempo de ustedes y sabía que no nos iba a dar. Vamos a diferenciar después lo que sean libros protocanónicos, que quiere decir aprobados en el primer canon, y libros deuterocanónicos, que quiere decir aprobados en el segundo canon, y luego libros pseudoepígrafos, que son libros de dudosa paternidad, y luego lo que son libros apócrifos, que todos esos libros fueron incluidos en estos diferentes cánones. Ok, solo se ha quedado, vamos a llamarlo así por decir de una manera bien pura, el canon palestinense, y luego que los protestantes imitaron al canon palestinense y dijeron, vamos a copiarnos de eso. Si ellos sacaron esos libros, vamos nosotros también a sacarlo. Bueno, ya en su determinado momento hablaremos nosotros de eso, pero aquí queda cerrado el Antiguo Testamento. O sea, caminamos 1500 años, dimos fecha de cuándo fue escrito cada libro, dimos fecha y nombre por los imperios que pasaron a Israel y que tuvieron cautivo a Israel. No hablamos del romano porque el romano ya lo vamos a hablar en el Nuevo Testamento cuando entremos. Ok, dimos clara información de por qué la Biblia está escrita en hebreo y arameo. Entonces, para que usted entienda, eso lo vamos a hablar también más luego. Aunque los masoretas le pusieron vocales a un texto que era solamente consonántico, cuando usted agarra un texto consonántico, tiene que ser un experto para mantener eso de una manera fidedigna, ¿ok? Pero también como ellos eran expertos, pues otro experto le puede dar el rumbo que él conscientemente y sabiamente le quiera dar, pues son solo consonantes y se trata de poner vocales. Y solamente basta con que pongamos una E por una A para que ya el texto dé como una ligera curva y no llegue a donde pensábamos que iba a llegar. Los masoretas, como son anticristianos a rajatabla, ok,
como lo veían como gusano y todo eso, los masoretas le dieron ese giro a ese texto consonántico, de tal manera que por más inteligentes que son los rabinos y que saben y conocen y de todo esto, pueden justificar de una manera sabia que el Mesías no ha llegado. Pero ahora bien, ¿cuál es el problema número uno? Que todavía a la fecha se siguen encontrando estos targúmenes, como yo le dije, pero también ahí tenemos la Septuaginta. Entonces, como la Septuaginta fue traducida por gente sabia, inteligente igual, la Septuaginta concuerda de manera exacta los textos de la Septuaginta con muchos de los textos de los targúmenes. Entonces, a través de la Septuaginta y a través de los targúmenes y de los textos del Mar Muerto y del Qumran, ¿qué se ha descubierto y qué ha quedado en clara evidencia? La curva, la ligera curva que los masoretas le dieron a propósito al texto para sacar de ahí toda evidencia que manifestara que el Mesías ya vino y que el Mesías es Jesús. Pero esto conlleva mucho, pero mucho estudio y mucho comentario. Amado, paz de Dios. Espero que no se hayan dormido, despierten lo que estaban, que sé que teníamos mucha información. Qué bueno. Ok. Le voy a agradecer, maestro, si puede, por favor, le voy a apreciar que usted siga enviando los PowerPoint, por favor. Sí, yo se lo voy a mandar, como acuérdese que ahorita ponemos la clase también ahí para que la vea, porque sé que, y créanme que no caminamos nada, porque estas cosas son fascinantes para los que nos gustan los estudios, y yo sé que para otras personas a veces es un poquito más tedioso y más que si vamos al paso, crea un problemita, pero si vamos dando un cúmulo de tanta información, yo sé que la mente no alcanza a almacenarla toda. ¿Entiendes? Gracias. Tenemos dos cosas que juegan ahí en nuestras contras, pero ya estaremos hablando de eso la semana que viene. Ministro, doctor, usted como que quiere decir algo, dígalo. Para uno, no sé para cuántos de ustedes creían que tenían una Biblia, ¿verdad? Pero definitivamente días como hoy es que uno dice, pero ¿qué Biblia que yo tengo? Entonces nos damos cuenta de que el que no sabe nada de esto está como andando a ciega, aunque sea cristiano. No sabe el trabajo que se ha pasado para llegar a este momento histórico en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos visto de dónde salen los cánones bíblicos. Hemos visto el sufrimiento, hasta los milagros, la mano de Dios en la repetición del canon, lo que fue la Torá, lo que fue la Tanaj, lo que fue la Midrash, lo que fueron los códices. Wow, yo creo que esta clase debemos verla 2 o 3 veces más. Porque a la verdad, señores, el que estudia teología, yo se lo decía a ustedes, aprende de Dios más que el que no estudia teología. Entonces nos damos cuenta que esto no se trata del que más hable, del que más duro cante, del que más lenguas hable. Esto no se trata del que más cree que sabe. Estudiar la palabra, señores, requiere de una decisión. El código Esdras. Y Esdras es 7:10. Esdras se comprometió a estudiar, a vivir y enseñar la palabra. Y dense cuenta que fue Esdras que se llevó los libros para poder llevarlos a Jerusalén nuevamente. ¿Cuántos de ustedes, viviendo el código Esdras de su universidad, tendrá la oportunidad de ser el líder, la líder que pueda llevar a su congregación a un conocimiento? ¿Sabes qué me gusta de esta clase? De los que quedan. De hecho, el 7 de enero vamos a empezar una clase nueva con alumnos nuevos. Si ustedes conocen, 7 de febrero, perdón. 7 de febrero vamos a empezar una clase nueva para estudiantes nuevos. Algo que me gusta de ustedes es que tienen un corazón enseñable. ¿Qué es un corazón enseñable? Una persona que nos dice, yo me sé eso. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que se han ido de la clase porque han dicho, yo me sé eso. Cuando realmente
El que sabe, escucha. Toda duda que ustedes tengan en su corazón enseñable, sepan que esto es de buena fe. La Universidad Teológica Interamericana no quiere formar una nueva doctrina. No queremos formar un nuevo canon. No queremos formar nada, sino aprender la palabra. Obviamente, esos años, ustedes ven a Emilio Corporán es joven, más que yo. No tan joven como José Carlos. Me falta poco para medio siglo. No te turbes. Pero sepan que tenemos toda la intención de que aprendamos juntos. Cualquier duda que usted tenga de lo que usted aprende hoy aquí, déjame ver si encuentro un amigo que tenga autoestima para decírselo. Levante la mano a alguien que yo pueda atacar. María. Aquí voy a atacar a Alexander porque, oye, José Tomás, porque si yo ataco a María me agarra allá abajo con el embarazo y me coge contra. Pero si José Tomás no entiende algo, o Alexander, yo prefiero que usted lo discuta con el maestro o con el rector para que le demos de dónde sacamos lo que decimos. No decir que José Tomás diga, ay, eso que dijeron ahí, yo no lo creo. Que lo diga en boricua. Yo no creo eso porque yo tengo tantos años en la iglesia y yo, bendito nene, no sé lo que están hablando. Eso sería un ignorante. Eso sería un ignorante fatal. Que vaya donde un hermano que tiene un año en el evangelio y decirle, oye, ahí dijeron que la Biblia ha sido alterada muchísimas veces. Y la Biblia dice que ni una jota ni una tilde. Pero en la Biblia no había jota ni tilde. O sea que hasta las palabras fueron expuestas ahí. Ya el profesor les habló de que había gente anticristo que estaban estudiando y escribiendo, traduciendo o metiendo la palabra en sus traducciones. Por eso que nosotros tenemos en el credo de la universidad. Hay algo, pastor, que usted dijo que me gustó, que fue que usted dijo un día que no siempre de lo que el maestro está dando la clase íbamos a estar de acuerdo. Y yo me sujeto a eso. Gloria a Dios. Porque no, yo no voy a estar de acuerdo ni en una pareja perfecta. Especialmente póngale usted una brasileña que se case con un dominicano. ¿Cómo van a estar de acuerdo? No me ataque. ¿Cómo van a estar de acuerdo contra esa cultura, esas dos culturas tan diferentes? O Alexander Pérez, que está casado con una hondureña. Claro, está casado con una colombiana. Son gente digo, esas son dos gente muy maduras y muchas veces no están de acuerdo. Entonces, así mismo, muchos de nosotros no vamos a estar de acuerdo. Exactamente. Exacto, no vas a estar de acuerdo con el maestro. ¿Cuántos maestros le faltan a ustedes? Muchísimo. Ahorita, más tarde, ustedes van a ser maestros y también tendrán la misma situación con los estudiantes nuevos. Pero Dios les bendiga. Nosotros les apreciamos, le bendecimos con toda bendición. Y el 19 de agosto del 2023, 19 de agosto del 2023, haremos la primera graduación y ya ustedes estarán a mediados de carrera. Casi en el 60% de la carrera van a estar y podrán graduarse los que quieran venir al asociado en teología. Asociado en teología, nos graduamos en esa fecha. El que no quiera o no pueda venir, que no venga o que no quiera, pero aquí en Carolina del Norte se va a haber una graduación. Asociado en teología, después de graduado de licenciado, después de maestría y después de doctorado. ¡Aleluya! Una aclaración, pastor. En el formulario que se llena para tener los datos de uno, donde dice la carrera que estamos estudiando, yo puse creo que doctorado porque decía 2 años y licenciatura decía 3 años. Entonces no sé si hice lo correcto. Ya le escribiremos. La licenciatura va primero, después va la maestría, después va el doctorado. Ok. Pero el asunto es que todos ustedes serán, como dice Daniel 12:3, los entendidos brillarán en el firmamento a perpetuidad. Así que Dios les bendiga, se les quiere mucho. Amén. Vamos a esperar que el profesor les diga bye bye, a ver si el pastor Isaías Osa nos despide en oración.
Dele, ministro, despídanos ahí, Padre Dios. Ya sabe que hablamos todo de esto que hemos hablado del canon el lunes que viene. Ay, Padre lo Santo, último, te damos gracias, perdone, Señor. antes de que empiece ya, y si tienen cosas, ustedes tienen un chat de estudiantes, resuélvanlo como amigos. Dios le bendiga, don Isaías. Gracias, Señor, te damos en esta noche por la clase que hemos recibido. Gracias, Señor, por tu palabra, que es una ciencia, es un tesoro profundísimo, sin fin, Dios, donde podemos sacar todo lo que hay allí. La esencia de Dios, el conocimiento, tu palabra, la sabiduría. Señor, gracias por darnos la salud para poder estar aquí en esta noche. Bendice todos los estudiantes, los que están dando la clase. Jesús amado, y todo es para bendición de nuestras vidas y para poder dar a conocer estas verdades sublimes de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en esta noche. Esperamos nos sigas ayudando, porque es promesa tuya. Estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús, te agradecemos por la salvación, el cambio que haces en nosotros, la santificación, la purificación, lo que hace la justificación. Gracias al Señor Jesús por eso tan maravilloso que ha pasado en nuestras vidas. Este gran milagro, Señor, y este regalo indiscutible que es tu gracia bendita. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.